Hola, en este video vamos a seguir tratando el tema de funciones. Como les decía, vamos a tener bastantes videos de este tema. Quisiera empezar con un ejemplo más de lo que hablábamos en el video anterior, de esta notación de una función que va de un conjunto en otro conjunto. Y luego de este ejemplo, tal vez voy a hacer uno más. Luego de estos ejemplos vamos a entrar en análisis de gráficos y a seguir con el tema de dominio, codominio, ámbito, preimagen, todo eso. Pues veamos qué es lo que dice este ejemplo. Dice: considere las siguientes relaciones. La primera es una función Q que me envía, que sale del conjunto de los números reales menos el 0. Eso es exactamente lo que significa. Agarra todos los números reales, su dominio es el conjunto de todos los números reales, excepto el 0. Es decir, el único número que no puede agarrar es el 0 de todos los números reales. Pero dice que según esto, recuérdense que no necesitamos todavía fijarnos en esto, el resultado de meter cualquier número real excepto el 0 siempre va a ser el conjunto de los números racionales. Pero recordemos que estos son los reales, este es el conjunto de los racionales. Solo para recordar un poquito más, el conjunto de los racionales es el conjunto de los números que se pueden escribir como una fracción. El conjunto de números racionales es el conjunto que se puede escribir como una fracción, donde A es un número entero, B es un número entero, pero B tiene que ser diferente de 0. Es el conjunto de todos los números que se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, 1/2, 2/3, pero también todos los números naturales o enteros. Cualquier número, por ejemplo, 5 se puede escribir como una fracción, porque 5 se puede escribir como 5 entre 1. Menos 7 se puede escribir como una fracción, porque se puede escribir como menos 7 entre 1. Pues cualquiera de todos estos números es un número racional. Un ejemplo más, tal vez, raíz de 4, por ejemplo, que todo el mundo sabe que es 2, entonces también es un número racional. Y un número que no es racional es el conjunto de los números irracionales. Este se le llama irracionales. No lo dije bien. Un número que no sea racional pertenece al conjunto de los números irracionales. Y el conjunto de los números irracionales son todo lo contrario, son todos los que no se pueden escribir como una fracción. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, pi, el número de los logaritmos, todos esos son números irracionales. Luego, tal vez con más detalle, podemos tratar ese tema por aparte. Entonces, otra vez, devolvámonos a la pregunta. Es una función que toma todos los números reales, excepto el 0. El 0 no se permite en esa función y siempre debería obtener un número racional. Y dice que la función que hace eso, o que este es un ejemplo de una función que hace eso, que esta función con esa definición satisface esas condiciones. ¿Será cierto que cada vez que yo agarro un número real que no sea el 0, vea que esto es importante? No puede ser el 0 porque estoy poniendo la x en el denominador. Y todos sabemos que no podemos dividir entre 0. De manera que pareciera que por lo menos el dominio sí está bien definido. Yo puedo poner que cualquier número, q de 1, 1 entre 1, q de 2, 1 entre 2, q de 3, 1 entre 3, q de 0, hay un error ahí, no se puede. No se puede meter el 0 en esa función, por lo tanto está bien que me hayan dicho que el 0 no se puede. Ahora, ¿será cierto que siempre obtengo un número racional? ¿Será cierto que siempre obtengo un número que pertenece a Q? Veamos otra vez eso que decía. Q de 1 es 1 entre 1, que es 1. Q de 2 es 1/2. Q de 3 es 1/3. Bueno, si tomo esos como ejemplos, pareciera que sí. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, tomo un número real que no sea tan bonito como eso, sino que tomo 1 entre, Q de raíz de 2, por ejemplo? Raíz de 2 es lo mismo, al evaluarlo en Q me daría 1 entre raíz de 2. Y ese número, a pesar de que sea una fracción, no satisface las otras condiciones las condiciones claras que dice que dice la definición de ser un número racional. Vea que yo dije, es el conjunto de los números que se pueden escribir como una fracción, pero A tiene que ser un entero y B tiene que ser un entero, y B tiene que ser diferente de 0. Aquí tenemos una fracción, A es entero, pero B no es entero. Entonces no pertenece al conjunto de los números irracionales. Perdón, pertenece más bien al número irracional. Tal vez pongámoslo mejor así.
no pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces es un claro ejemplo de que según este dominio yo puedo encontrar un número que cuando lo sustituyo en esta función, cuando se lo evalúa a esta función, no me da en el conjunto que se supone tiene que dar. Por lo tanto, esa función no está bien definida así como me la dijeron. Aquí me tendrían que haber dicho otro conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números reales. Si me hubieran puesto el conjunto de los números reales en vez de este, si me hubieran puesto en vez de Q, me ponen R, esto sí sería una función que está bien definida. Porque todos los números que voy a obtener siempre van a ser reales. Pero eso es muy específico. Me está diciendo que siempre son fracciones y que el numerador y el denominador son enteros. Y fíjense que acabo de encontrar un caso en el que no es así. Entonces espero que esa parte les haya quedado clara. De manera que la primera proposición no satisface o no corresponde a una función. Entonces vamos a ver qué pasa con la segunda. F es una función que toma todos los números reales menos el menos 1 y el 1. Por lo general esa definición de dominio es porque hay un denominador. Esa manera de darme el dominio es porque hay un denominador que se indetermina o que tiene problemas en el momento en que le meto menos 1 y 1 a la función. Ya que lo mismo pasó acá. 0 me lo quitaron porque no puede ser que yo tenga un 0 ahí. Entonces, me están diciendo menos 1 y 1 son los números que no se pueden meter en esa función, lo cual tiene sentido puesto que mi función, si nos fijamos más acá, está definida como 1 entre x a la 2 más 1. Que si usted quiere también lo puede ver como 1 entre x más 1 por x menos 1. Vamos un poquito aquí. Por x menos 1. ¿Cierto? Entonces, si usted pone el 1 acá o el menos 1 acá, se hace 0 el denominador y por lo tanto esa función no estaría bien definida si no me dicen que esto no es parte del dominio. Lo mismo pasaba aquí. Si no me dijeran que el 0 es, si no me hubieran dicho que el 0 no era parte del dominio, ya con eso bastaría para que con esta función eso tampoco hubiera sido una posible función. Entonces, de manera que hasta por acá, hasta este punto estamos bien. Porque me dijeron es una función que no contiene al menos 1, su dominio no contiene al menos 1 y el 1, estamos bien. Esa función no contiene al menos 1 y el 1, no puede ser que yo tenga como menos 1 y 1 dentro de mi dominio. Y sus números de salida son números reales. Esa sí tiene un poquito más de sentido porque no es específica como esta. Los números reales son todos los números de la recta real. Y siempre que yo meta un número cualquiera que usted me diga, excepto un menos 1 y 1, que sustituyen a esa función, siempre le va a dar un número real. No importa cualquiera que sea. Puede ser racional, puede ser irracional. De manera que la segunda proposición, si era verdadera, es decir, si corresponde a una función, de manera que la respuesta correcta sería la opción 2. Bueno, la opción D, solo la 2. Aquí tenemos un ejemplo más de ese tipo, y estoy insistiendo en ese tipo de ejemplos porque, como repito, creo que dije antes en un video anterior, este tipo de ejemplos son bastante sencillos, pero se necesita tener muy claro el concepto, tener muy claro de qué me están hablando. Como decía antes también, la gente no les gusta cuando le ponen esta notación, se sienten incómodos porque no la conocen bien, no la dominan. Sin embargo, como decía, es bastante sencillo de resolver, no se necesita gran trabajo para resolver este tipo de problemas. Vamos a ver lo que dice. Se considera otra vez dos relaciones que de antemano no se saben si son funciones, y esa de hecho es la pregunta, igual que el ejercicio anterior, queremos saber si es una función o no. Entonces la primera relación es una relación que se llama G, que lo que me toma son valores reales positivos, son solo los números reales positivos, y sus imágenes siempre tienen que ser enteras. Eso es lo que me dice esta parte. Entonces aquí un montón de información me dice solo eso. No omitan esa parte de información, es bastante importante. Números reales positivos se envían hacia números enteros, no importa positivos o negativos. Así es como se tiene que comportar esa función. Y ahora me dicen, bueno, esta función se define así, g de x, o esta relación se define g de x igual a x a la 2. Entonces veamos si esto es compatible.
Veamos si g de x igual a x a la 2 de verdad satisface que me envía números reales positivos a números enteros. Pues aquí tenemos la función x a la 2. ¿Será cierto que si yo pongo números reales positivos, como el 1, el 2, el raíz de 2, cualquier número que usted quiera, son siempre enviados a números enteros? Bueno, esos son claros ejemplos de que sí. Vamos a ver, por lo menos estos 4 ejemplos. 1 a la 2, 1, 2 a la 2, 4, raíz de 2 a la 2, 2, 3 a la 2, 9. Pero podríamos encontrar algún número real positivo, ¿será posible? Que cuando lo sustituyo en esta función o en esta relación g, es decir, cuando lo elevo al cuadrado me da un número que no es entero. Pensemos. Bueno, el asunto es que aquí yo fui, pues no supe escoger muy bien mis ejemplos, y eso es lo que usted tiene que tener cuidado. Pensar que no solo porque usted agarró unos cuantos valores, el resultado le dio lo que se supone que tiene que dar. Tiene que pensar, bueno, ¿serán estos valores suficientemente generales como para yo poder decir, bueno, no, esta función de verdad sí hace eso? Vamos a ver, ¿qué tal si yo tomo un medio, por ejemplo? Un medio como preimagen bajo esta función x a la 2 sería un cuarto. Ahora la pregunta ¿es un cuarto un número entero? Pues no, claramente, ese es un número racional, es una fracción, no es un número entero. Entonces, fíjese, tenga cuidado, de que usted tomó algunos valores y si fueron enviados a números enteros, no significa que todos lo son. Entonces tiene que pensarlo bien, tiene que decir, bueno, vamos a ver, ¿habrá alguna manera de que un número real positivo bajo esta relación se envíe a un número que es entero? Y bueno, una respuesta es una fracción, un cuarto, un medio, un 16avo, cualquier fracción, pues no cualquiera, pues pero una fracción que cuando le elevo al cuadrado no se simplifica y me queda otra fracción. Esos son buenos ejemplos para darme cuenta de que esto no es una función. Ok, entonces vamos con la segunda parte, con la función f, o la relación f. Es una relación que me toma valores, me toma números enteros positivos, es como los naturales también, solo que no me considera el cero, y se envían a números enteros. Esa relación está, podemos dibujarla aquí. Vamos a ver. La función que va de aquí hacia allá es x menos 5. Demos los números enteros solo como para tener una idea de qué sucede. Un número entero, digamos 1. 1 bajo esta función sería 1 menos 5, eso es menos 4. Otro número natural o otro número positivo, 2. 2 menos 5, menos 3. Uno más grande, 7. 7 menos 5, 2. ¿Habrá manera de que si yo meto un número natural, un número entero positivo y lo sustituyo en esta función, habrá forma de que no me dé un número entero? Fíjese que al tomar un número entero positivo y restarle 5, siempre le va a dar un número entero. Podría ser positivo o podría ser negativo o positivo, pero siempre le va a dar un número entero, puesto que usted está restando números enteros. Número entero menos un número entero siempre le va a dar un número entero. De manera que esta función sí está bien definida. Sí está bien decir que esta función sale del conjunto de los números enteros positivos y me envía números enteros, o me da como resultado números enteros. De manera que la opción correcta para este ejercicio sería, o la opción que me responde a esta pregunta, ¿cuál es una función? Es, de nuevo, solo la 2. Ahora, después de ver esos ejemplos anteriores, vamos a tratar algunas preguntas generales acerca de dominio y codominio. Y vamos a empezar con esta, que de forma similar nos hablan de una función que va de un conjunto A a un conjunto B. En este caso, dices, la función f es una función que va de A al conjunto de 0 más infinito y está definida por la fórmula f de x igual a raíz de x. Entonces la función es raíz de x. Si el ámbito de f corresponde al conjunto 1, 4, 9, me preguntan cuál es el dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Y este es el ámbito. Entonces, hagamos aquel dibujo. Podríamos hacer un diagrama de Venn, si ustedes quieren.
Podemos poner aquí al conjunto de las preimágenes, aquí el conjunto de las imágenes. Aquí tenemos 1, 4, 9. Aquí tenemos la función raíz de x. Y también quisiera volver a mencionar el diagrama ese que habíamos hecho antes con las tres cajitas. El diagrama de las tres cajitas, en la primera cajita teníamos el dominio, o el conjunto de las imágenes, perdón, de las preimágenes. Aquí tenemos la función f de x. Y aquí en el codominio es donde tenemos, dentro del codominio es donde están las imágenes, ¿cierto? La función toma valores del dominio y me los envía al codominio, o más específicamente al conjunto de las imágenes. Recordemos que el conjunto de las imágenes también se le llamaba ámbito o rango. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos en este ejemplo, tenemos que las imágenes fueron 1, 4 y 9. Entonces, para yo obtener 1, 4 y 9, ¿cuáles fueron los números que tuve que haber metido en el conjunto de las preimágenes? ¿O cuáles fueron las preimágenes que tuve que haber tomado para meterlas en F y obtener esos tres números? Eso es lo que me están preguntando, ¿cuál es el dominio? En este caso, como estamos bajo la función f de x igual a raíz de x, ¿cuál sería el número que se tuvo que meter para obtener 1? Bueno, pues fácil, ¿no? No es necesario hacer ningún cálculo, simplemente uno piensa, bueno, ¿cuál es el número que raíz de ese número me da 1? 1. ¿Cuál es el número que raíz de ese número me da 4? 16. ¿Y cuál es el número que raíz de ese número me da 9? 81. Para verlo tal vez de una manera más sencilla, usted podría elevar al cuadrado las imágenes. Si usted toma el 1 al cuadrado, puesto que la raíz cuadrada, esto es algo que no hemos mencionado todavía, pero tal vez usted le encuentre algo de sentido. Lo opuesto a sacarle la raíz cuadrada es tomar el cuadrado. Entonces, si yo quiero saber qué es lo opuesto de cómo se obtuvo 1 aquí, nada más elevo el cuadrado al 1 y obtengo 1. ¿Cómo se obtuvo 4 bajo la raíz de x? Bueno, elevo al cuadrado 4 y yo tengo 16. Elevo al cuadrado 9 y yo tengo 81. De manera que la respuesta a la pregunta ¿cuál es el dominio de esta función? Recuerden que el dominio es el conjunto que tenemos acá, es el conjunto de las preimágenes. En este caso solamente consta de tres números: el 1, el 16 y el 81. 1, 16 y 81. De manera que la respuesta correcta sería la opción D. Aquí tenemos un ejemplo más en el que se utiliza la notación esta: f va de un conjunto A a un conjunto B. La pregunta es un poquito diferente. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, sea f una función que va de este conjunto, el conjunto 2, 7, 9, el conjunto formado por esos tres números, al conjunto formado solo por el 4. Y la pregunta es, ¿con certeza se cumple qué? Entonces tenemos que ver cuál de esas cuatro posibilidades se satisface. Entonces recordemos que esto, otra vez, eso lo sabemos, este es el dominio, o las preimágenes, y este es el codominio. Si hacemos un diagrama de Venn, digamos, podemos darnos cuenta que el 2, el 7 y el 9 son las preimágenes, y que todas esas tres preimágenes van a dar el mismo resultado, van a dar 4. Entonces esas son las preimágenes. El codominio es el que está aquí a la derecha. Codominio, dominio. Entonces, algo que es importante, otra vez voy a decirlo, es darse cuenta que ¿qué significa que ese sea el dominio? Bueno, eso significa que los únicos posibles números que esta función puede tomar son 2, 7 y 9. Esos son los únicos números que se pueden saber cuál es su resultado. Esta función no sabe qué hacer con ningún otro número. No sabemos cuál es el criterio de la función, pero lo único que sabemos es que el 2 va al 4, el 7 va al 4 y el 9 va al 4. Si hacemos también la gráfica de esta función, sabríamos que sería algo como así.
el 2 va al 4, digamos que aquí está el 4, aquí va un puntito, el 7, que digamos que esté como por aquí, se asocia con el 4, entonces aquí va el otro puntito, y el 9 se asocia con el 4, entonces va el otro puntito. Esos tres puntos es el gráfico o la gráfica de la función. Esos tres puntos me dicen quién es f de x. No hay más que eso, no hay una línea continua que los una a ellos tres, son solamente eso. Entonces con eso en mente, veamos a ver cuál de las opciones es verdadera. F de 4 es igual a 9. Entonces nos fijamos, 4 ni siquiera es, 4 debería ser una preimagen para poder encontrar su imagen. Pero 4 ni siquiera forma parte del dominio de esta función. Entonces no podemos ni siquiera hablar de f de 4. Esta función usted le sustituye 4 adentro y no sabe qué hacer, no nos da ningún resultado. Entonces esta primera es falsa. ¿Qué tal la segunda? La segunda nos dice f de 2 es igual a f de 9. Bueno, ¿qué pasa cuando yo sustituyo 2 en esta función? F de 2 me da 4, es lo que decíamos acá. Y f de 9, pues ya lo vimos, también me da 4. Entonces definitivamente esas dos son iguales. Entonces claramente esta es la opción verdadera. Y esa sería la opción correcta. Pero veamos por qué las otras dos no son ciertas. F de 7 es menor que f de 2. ¿Cuánto es f de 7? La misma cosa. F de 7 es 4, pero f de 2 también es 4. Más bien ellos son iguales y eso se ve aquí también en el dibujo. F de 7 es 4, f de 2 es 4. Entonces no se cumple que f de 7 es menor que f de 2. Y de igual forma f de 7 no es menor que f de 9, puesto que todas son 4. De manera que la opción, la única que es correcta en este caso, sería la opción B. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos como para introducir este tipo de ejercicios. Y luego vamos a ver ejercicios ya tomados de exámenes anteriores. Estos son ejemplos tal vez sencillos para entender la idea. Aquí lo que vamos a hacer es analizar gráficas, por decirlo así. Lo que queremos es encontrar el dominio y el ámbito en cada caso. Entonces, ese es otro tipo de preguntas. En vez de darnos la función, en vez de decirnos cuál es el criterio o cuál es el conjunto A y el conjunto B de dónde salen o dónde caen, en este caso nos dicen cuál es el gráfico, nos muestran cuál es el gráfico. Y nos preguntan, como decía, cuál es el dominio, cuál es el ámbito, por ejemplo, de la primera función. Entonces, como pueden ver, esto es una función, es una recta nada más. Tiene un puntito cerrado aquí y tiene un puntito abierto acá. Este par ordenado es el par ordenado menos 2,3 y este par ordenado es el 5,6. Entonces, ¿cuál es el dominio? Es la pregunta. Entonces, aquí hay algo importante que a mí me gusta hacer para explicar esta parte. Primero que todo, recordémonos que el dominio es el conjunto de las preimágenes. Pues, ¿cuáles son las preimágenes que se utilizan ahí? Bueno, si les cuesta verlo de buenas a primeras desde el dibujo, un truco, por decirlo así, que funciona bastante bien, es imaginarse que usted puede mover esta línea y la vamos a mover y la vamos a tratar de aplastar con respecto al eje X. ¿Qué pasa si usted este puntito lo sube hasta el eje X y este puntito lo baja hasta el eje X? Entonces solamente le va a quedar una línea sobre el eje X. Entonces para el dominio lo que vamos a hacer es eso, aplastar con respecto al eje X, a la función o al gráfico. Y fíjese qué pasaría. Nos quedaría un puntito cerrado en el menos 2, una línea y un puntito abierto en el 5. Eso nos va a dar el dominio. O lo que es lo mismo el conjunto de las preimágenes. Fíjese que todas las preimágenes que se toman aquí son todos los números que están entre menos 2 y 5. Ahora el 5 tiene que ir abierto porque en el dibujo este está abierto, es decir, 5 no tiene imagen, según los datos del dibujo. Menos 3 es la imagen de menos 2, por lo tanto menos 2 sí va cerrado. Entonces el dominio, para empezar, recuérdense que es un conjunto de elementos en X, es el conjunto de las preimágenes. Están en X, en el eje X. Entonces siempre vamos para recordarnos, o para hacerlo de una manera tal vez más mecánica, imagínense que usted aplasta el dibujo y básicamente se fija en lo que le queda en el eje X. Entonces, ¿qué va a ser cómo sería
para encontrar el ámbito. Para encontrar el ámbito vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a aplastar con respecto al eje Y. Y eso es porque recordemos que el ámbito es el conjunto de las imágenes, más bien. Entonces, ¿cuál es el conjunto de las imágenes aquí? Todas las imágenes son, pues, todos estos números que están acá, sobre el eje Y. Entonces, imagínense que usted aplasta ese dibujo con respecto al eje Y, ¿qué le quedaría? Le va a quedar un puntito cerrado abajo y un puntito abierto arriba. Solamente que ahora el puntito cerrado abajo corresponde a -3 porque estamos en el eje Y. El puntito cerrado, perdón, el puntito abierto va a ser 6, de nuevo porque estamos en el eje Y. Recuérdense que eso es para el ámbito, y para el ámbito vamos a aplastar, como decía, con respecto al eje Y, y el ámbito me debería dar el conjunto de las imágenes, que siempre está en el eje X, perdón, en el eje Y. Esto aquí abajo. En el eje Y. Ok. Entonces, ahora sí pongamos la respuesta aquí en la parte de arriba. ¿Cuál es el dominio de esta función? Decíamos de -2 a 5. ¿Cómo se pone eso? De -2 a 5, cerrado en -2, abierto en 5. El ámbito, de -3 a 6. De -3, cerrado en -3, el puntito está cerrado, a 6 porque el puntito está abierto. 6 abierto. Pues hagamos lo mismo, el mismo razonamiento para la siguiente función. Esta función también tiene dos partes, una línea para acá, una línea para allá. Las flechitas indican que esta línea continúa y continúa y continúa infinitamente. Del mismo modo esta otra flechita, continúa y continúa bajando infinitamente. Eso quiere decir que todos los números que están aquí se van a asociar. Si usted quiere puede hacer el dibujo ahí, puede imaginarse que ahí sigue la recta. Todos estos números que están ahí a la derecha van a tener su correspondiente imagen. Entonces, utilizando la técnica esa que les mencionaba, aplastemos este dibujo con respecto al eje X primero, para saber cuál va a ser el conjunto de las preimágenes, o lo que es lo mismo el dominio. ¿Qué pasa si usted aplasta ese dibujo con respecto al eje X? Bueno, claramente lo que me va a quedar es una línea, ya que no tiene puntitos abiertos ni cerrados. Básicamente lo único que tiene son estas dos flechas, que lo que me dice es que vamos desde menos infinito hasta más infinito. Esa podría ser la respuesta es una válida respuesta del dominio. También se puede poner todo R, que son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cómo sería el ámbito? El ámbito sería aplastar esto con respecto al eje Y. Entonces imagínense que aplastamos esto con respecto al eje Y. ¿Qué significa aplastar? Significa que vamos a agarrar estas dos líneas y las vamos a unir, digamos, y a ponerlas sobre el eje Y. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar este punto, se va a trasladar hacia donde está el 4. Entonces va a quedar un punto ahí cerrado. Estas dos líneas se van a traslapar, una se le cae sobre la otra, pero al final de cuentas el resultado final va a ser una línea que va hacia abajo, con una flecha indicando que va hacia los negativos, hacia el infinito negativo, porque estamos sobre el eje Y. Entonces, menos infinito y arriba 4. De manera que el ámbito para esta función es exactamente eso. Desde menos infinito, recuerden que se ponen primero los más pequeños, menos infinito va abierto hasta 4. 4 va cerrado. De verdad que esa idea de aplastar con respecto al eje X y respecto al eje Y es bastante útil. Sin embargo, es bueno recordarse también qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Recuerden que el dominio son las imágenes, están en el eje X, el ámbito son el conjunto de el dominio son las preimágenes, están en el eje X, el ámbito son las imágenes y están en el eje Y. Hagamos eso para este último caso. Encontremos el dominio de esta función. Bueno, el dominio, como tiene dos flechas, básicamente, esta flecha va para allá, esta flecha va para allá, no importa lo que pase con esta que está inclinada, al final de cuentas todo va a caer sobre el eje X. De nuevo me va a quedar una línea que va desde menos infinito hasta más infinito. Vamos aquí, menos infinito hasta más infinito. Ese va a ser el dominio, que como les decía se puede escribir como todo R.
¿Cuál es el ámbito? Aplastemos esto con respecto al eje Y. Esta podría ser confusa. ¿Qué pasa cuando yo me vengo desde la derecha? Esta flecha lo que indica, recuerden, es que sigue y sigue y sigue. Esta flecha continúa infinitamente. Imaginemos que venimos desde la derecha aplastando esto hasta el eje Y. Lo mismo esto hasta el eje Y. Vea que esa línea es totalmente horizontal. Todos los puntos, todos estos puntos que están aquí, van a ir a caer al 4. Van a ir a caer, vamos a convertir, van a ir a caer al 4. Todos estos puntos que vienen desde menos infinito, van a ir a caer al menos 3. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar un segmento desde menos 3. Esta línea va a quedar sobre el segmento también de menos 3 a 4. Todos esos puntos, como decía, caen en 4. Todos estos puntos caen en menos 3. De manera que lo que nos queda es esto. Un segmento desde menos 3 a 4. Y ese es el ámbito, el conjunto de las imágenes de esta función. Desde menos 3 cerrado a 4 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque todos estos puntos pues caen exactamente en 4 y lo mismo con menos 3. Entonces esa es una técnica que vamos a usar en los ejercicios que nos vamos a topar en los exámenes de bachillerato. Aquí tenemos dos preguntas de exámenes de bachillerato en los que me piden encontrar el ámbito o determinar si dos proposiciones son ciertas. Entonces en este primero me piden encontrar el ámbito de esta función f y vamos a utilizar la técnica que les decía de aplastar el dibujo con respecto al eje y. Entonces tenemos esta función, fíjese que es constante en este pedacito, crece en este otro pedacito y vuelve a ser constante en este otro pedacito. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo esta función y la aplasto con respecto al eje y? Bueno, hagámoslo por partes. Fíjese qué pasa si aplastamos este segmento que es constante con respecto al eje y. Vamos a aplastar todos estos puntos y todos se van a acumular exactamente en el punto número menos 1. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si ahora aplastamos este segmento que está acá, desde 0 hasta 2, con respecto al eje X, y lo aplastamos con respecto al eje Y? Eso nos va a venir y nos va a dar un punto abierto aquí. Este otro segmento va a venir a caer acá, desde 1 hasta 3. Un punto cerrado. ¿Y qué pasa con todos estos puntos que también es una parte constante de la función? Si los aplasto y los envío hacia el eje Y, todos ellos van a venir a caer al 3 también. Entonces, esto verde que me quedó sobre el eje Y es exactamente el ámbito. Fíjese que sería el conjunto que contiene al menos 1 y además el conjunto desde 1 hasta 3. El 1 tiene que ir abierto y el 3 tiene que ir cerrado. Entonces, desde 1 hasta 3, 1 abierto, 3 cerrado, unido con el menos 1. Fíjese que entre menos 1 y 1 no hay imágenes. Recuerden que el ámbito era eso, el conjunto de las imágenes. No hay imágenes. Aquí no hay nada que se asocie con la función. No hay ninguna preimagen que se asocie con ninguna imagen. De manera que la respuesta correcta a este ejercicio sería la opción C. Ahora veamos lo que tenemos en el lado derecho, en el ejercicio de la derecha. Tenemos una función, es una línea, pasa por 5 en Y, pasa por 2 en X y se detiene ahí. Entonces me dicen, analicemos las siguientes dos proposiciones. Aquí no está todo el enunciado, pero ustedes ya saben cómo es la estructura de estos ejercicios. 5 es un elemento del dominio de F, entonces nos están poniendo esa como una proposición. 10 es un elemento del ámbito de F, entonces ¿cuáles son verdaderas? Ambas, ninguna, o solo la primera o solo la segunda. Entonces volvamos a ver, dice 5 es un elemento del dominio de F. El dominio de F, recuérdense que es el conjunto de las imágenes, perdón, las preimágenes. El dominio de F es el conjunto de las preimágenes. Está en el eje X. Eso para empezar. Lo otro es que recuérdense cómo hacíamos nosotros para encontrar el dominio de una función si nos daban el gráfico. Es lo que acabamos de hacer allá, pero al revés. Ahora vamos a aplastar con respecto al eje X. ¿Qué pasa si usted aplasta esta línea que sigue y sigue? Esto es lo que significa la flecha, ¿verdad? Sigue hasta arriba, arriba. Esta línea caería sobre el eje X de esta forma. Va a quedar una flecha que indica que va hasta menos infinito. ¿Y a dónde se detiene? En 2. Fíjense que todo el mundo cae sobre el eje X y se detiene en 2. Este es el dominio de esa función. El dominio de la función f es el conjunto desde menos infinito hasta 2. Abierto menos infinito y cerrado en 2, porque los menos infinitos siempre, o los infinitos siempre van abiertos.
el 2 cerrado porque sabemos que se incluye. Entonces, ¿será cierto que 5 es un elemento del dominio de ese conjunto? Bueno, por supuesto que no, porque 5 me están hablando del 5 que está aquí, y ese 5 ni siquiera forma parte de esa función, de manera que la primera proposición es falsa. Entonces no vamos a, eso no es verdadero. Ahora, 10 es un elemento del ámbito de esa función. Bueno, para el ámbito, recuérdense que lo que tenemos que hacer es lo que hicimos acá a la izquierda, es aplastar el dibujo con respecto al eje Y. ¿Qué pasa si usted toma este punto y lo envía hasta el eje Y? ¿A dónde le va a caer? Este punto es 2 en X, pero su correspondiente en Y es 0, ¿cierto? Porque este es el par ordenado 2,0. Entonces el número Y que corresponde a este punto cae aquí en 0. Y toda esta flecha, al posicionarla sobre el eje Y, lo que me resulta es algo como esto. Una flecha que apunta hacia más infinito. Entonces el ámbito de esta función es de 0 más infinito. El ámbito sería desde 0 hasta infinito positivo. Entonces, ¿será cierto que 10 es un elemento del ámbito? Pues claro, 10 es un número que está como por aquí arriba. Vamos a ver si esta línea continúa. Si extendemos esa línea un poquito más, 10 está como por aquí. 10 se asocia con alguien que cae sobre la línea. Hay un número X que se asocia con 10 y me resulta en un punto que cae sobre la línea. Entonces 10 en efecto sí es un elemento del ámbito. De manera que la respuesta correcta a este es solamente la 2. La opción D.